Sydney Sweeney no atropelló a nadie, no arrastra una cadena interminable de escándalos realmente oscuros, no tiene un prontuario cósmico de barbaridades públicas y sin embargo hay una cantidad absurda de gente que no la soporta. Y no hablo de un simple no me interesa o no es para mí. Hablo de rechazo real, de fastidio, de esa energía rara de internet cuando una persona entra a una habitación digital y sin abrir la boca ya hay miles esperando el momento para bajarla de un ondazo. Y eso es lo que vuelve este caso tan raro. Porque con otras figuras el odio parece fácil de explicar. Hicieron algo turbio, dijeron una barbaridad, quedaron pegados a una causa pesada, los agarraron en una contradicción grotesca. Pero acá no, acá la sensación es otra. Acá parece que el problema no es una atrocidad concreta, sino su mera existencia pública, su cara, su cuerpo, cómo la miran los hombres, cómo la leen las mujeres, cómo la usa la industria, cómo entra en cámara, cómo posa, cómo sonríe, cómo incluso se queda callada. O sea, estamos frente a una mujer que, para una parte enorme del mundo online, resulta irritante sin necesidad de cometer un pecado realmente grande. Y ahí la cosa se pone interesante, porque cuando una persona genera ese nivel de rechazo sin haber hecho algo proporcionalmente monstruoso, la pregunta deja de ser ¿qué hizo ella? Y pasa a ser otra bastante más incómoda. ¿Qué está viendo la gente en Sydney Sweeney para reaccionar así? Porque quizá no estamos hablando solo de una actriz, quizá estamos hablando de un espejo y de todo lo que ese espejo le devuelve a los demás. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y vamos por lo importante. Al principio, Sydney Sweeney no era una actriz que todos odiaban. Era una presencia que caía bien dentro del ecosistema de Hollywood, una actriz más. Y lo más perverso de esta situación es que después mucha gente le pasa factura a ella. La convierten en fantasía y después la desprecian por haber quedado sumergida en eso, en una fantasía. No se discute lo que hace, sino lo que provoca. No se la juzga como actriz, todo el tiempo se la juzga como fenómeno corporal, físico. Y cuando una mujer queda encerrada ahí, ya nada importa ni lo que haga ni lo que diga. Y mucho menos lo que logre, porque para una gran parte del público simplemente va a ser la del cuerpo, la de las tetas, la que vuelve locos a los hombres. No me dejes mentir, comentame por ahí abajo si no es verdad lo que voy a decir. ¿Cuántas veces leíste un comentario del mejor estilo? Está ahí solamente por sus tetas. Así, textual. Está ahí, logró lo que logró, le dieron este trabajo por las tetas. Fin. ¿Cuántas veces leíste esa frase textual? Comentame. El problema es que cuando una conversación cae ya tan bajo, todo lo demás se empieza a leer desde ahí, desde abajo. Tenía esa mezcla que la industria adora: juventud, talento suficiente para que la tomaran en serio, un físico imposible de ignorar y esa sensación de que todavía no estaba completamente fabricada. Era la clase de figura que parecía tener futuro sin cargar todavía con el veneno completo de la sobreexposición. Una promesa, una cara nueva, una de esas personas que el público todavía siente que descubrió antes de que el sistema se la sirviera en bandeja. Pero en algún punto eso se empezó a romper, no por una explosión única, sino por acumulación. Sydney dejó de ser una actriz en ascenso para convertirse en presencia constante. Aparecía en series, en entrevistas, en portadas, en campañas, en conversaciones virales, en memes, en clips, en debates sobre su cuerpo, en discusiones sobre su talento, en peleas ideológicas que ni siquiera siempre arrancaban por ella. Y cuando una figura entra en ese nivel de circulación, deja de existir de forma neutral. Ya no se la ve, se la procesa, se la interpreta, se la sobreinterpreta, se la usa. Ahí nace una parte importante del rechazo. Hay personas que no odian un hecho puntual de Sydney, odian que Sydney esté demasiado presente, odian que sea imposible ignorarla, odian que se haya convertido en una especie de ruido permanente dentro de la cultura pop. Y eso cambia todo el eje. El odio no arranca necesariamente con una falta grave. A veces arranca cuando alguien empieza a sentirse demasiado visible, demasiado comentado, demasiado instalado. Y con Sydney pasó exactamente eso. Dejó de ser una promesa cool y empezó a sentirse como una figura sobre la que todo el mundo tenía algo que decir. Internet es muchas veces el primer paso antes del matadero. Después vino lo más turbio, la reducción, porque una vez que Sydney entró de lleno en el radar masivo, la conversación sobre ella se fue achicando hasta caer en el lugar más básico, más deforme y más predecible. No su carrera, no sus decisiones, no su evolución como actriz, su cuerpo, sus pechos, sus escenas, su ropa, lo que genera en los hombres, lo que representa para una fantasía muy específica. De golpe, Sydney ya no parecía una persona que actuaba, parecía una superficie sobre
sobre la que el mundo proyectaba deseo, rechazo, morbo y resentimiento. Y Euphoria fue clave en esa mutación, porque Cassie no fue solo un personaje popular, fue un personaje construido alrededor de una exposición física y emocional brutal. Una chica rota, hipersexualizada, desesperada por ser amada, definida muchas veces por cómo la miran, cómo la desean y cómo se destruye intentando sostener ese deseo. La serie no la mostraba simplemente actuando en un drama adolescente, la mostraba llorando, rompiéndose, exhibiéndose, desmoronándose dentro de una estética que convertía el cuerpo en parte central del impacto. Y ahí se armó una trampa bastante jodida. Muchísima gente dejó de separar actriz, personaje e imagen pública. Porque con Cassie pasó algo muy concreto. Gran parte de la conversación no giró alrededor de sus matices, ni de sus contradicciones, ni siquiera de lo bien o mal que estaba escrito el personaje. Giró alrededor de cómo se veía, de cuánto mostraba, de sus escenas, de su vulnerabilidad convertida en espectáculo. Después vino toda esa lectura de que Euphoria parecía rendirle culto al cuerpo, de que ciertos personajes femeninos estaban filmados como si el dolor y la sexualización fueran casi inseparables y de que Cassie era el ejemplo perfecto de esa mezcla rara entre tragedia emocional y fantasía visual empaquetada para consumo masivo. O sea, el show te decía, mira su crisis, pero medio internet terminaba reaccionando diciendo, mira su cuerpo. Y eso se agravó todavía más con el arco de internet que le empezaron a colgar al personaje. La comparación con OnlyFans, la idea de que Cassie estaba escrita casi como una fantasía masculina con breakdown incorporado. La sensación de que toda su existencia narrativa giraba alrededor de ser deseada, validada y consumida. Aunque la serie intentara contar otra cosa también, esa capa quedó pegadísima. Y cuando una actriz queda identificada con un personaje así, después cuesta muchísimo salir de esa jaula, porque el público ya no ve una interpretación, ve una continuidad, ve a la actriz como extensión del mismo paquete visual sexual que la hizo explotar. Y ahí aparece una de las grandes hipocresías del caso. Porque el mismo sistema que la pone en pantalla de cierta manera, que explota su imagen y que sabe perfectamente qué tipo de reacción va a provocar, después se hace el sorprendido cuando el debate alrededor suyo se convierte en un chiquero. Como si Hollywood, la prensa y las redes no entendieran que cuando una mujer entra a ese circuito como símbolo sexual ultra visible, lo que viene después no es admiración limpia, viene disección pública, viene comentario baboso, viene reducción, viene el intento de aplastarla dentro de una sola dimensión. Acá es donde el caso de Sydney se empieza a poner un poco más filoso, porque cuanto más mirás el expediente, digamos, los archivos, los documentos, más raro se pone todo. No estamos hablando de una celebridad marcada por situaciones salvajes, por hechos completamente horribles. No estamos hablando de un monstruo como tantos otros que sí los hay, de los cuales se habla más bien poco. La gente no se anda quejando demasiado de los verdaderos monstruos. El tamaño del rechazo parece total y completamente desproporcionado para las cosas que ella realmente hizo. Y cuando pasa eso, sea ella o sea cualquiera, hay que correr la mirada del ¿qué hizo a? ¿Qué representa? Porque muchas veces pareciera ser que lo que irrita de Sydney Sweeney no son sus acciones, es básicamente lo que ella representa en público. Y cuando una mujer concentra demasiado deseo, demasiado foco y demasiada ventaja visible, Internet activa uno de sus reflejos favoritos: buscar el defecto. No para entenderla mejor, no para matizar el análisis, para bajarla, para devolverla a una escala que resulte más tolerable. Y con Sydney eso se ve clarísimo en un comentario que parece boludo, repetido casi automático, pero que en realidad dice muchísimo más de lo que parece. Sí, está buena, pero la cara no es la gran cosa. Ese comentario no describe una cara, describe una necesidad. La necesidad de meterle un freno a una figura que, para mucha gente, reúne demasiadas cartas fuertes al mismo tiempo. Porque no alcanza con decir, sí, es linda. Eso sería conceder demasiado. Entonces aparece el pero. Sí, pero el cuerpo. Sí, pero la cara. Sí, pero está sobrevalorada. Sí, pero sin eso no sería nadie. O sea, no alcanza con criticarla. Hay que recortarle el impacto. Hay que encontrar el punto exacto donde deja de parecer tan inalcanzable. Y lo deforme es que esa lógica no aparece solo en rincones marginales de internet llenos de resentimiento radiactivo. Aparece en comentarios supuestamente casuales, en charlas disfrazadas de sinceridad brutal, en análisis que fingen objetividad estética cuando en realidad son puro impulso de demolición, como si hubiera una urgencia por demostrar que no merece tanto deseo ni tanta atención. Y ahí el comentario deja de ser
sobre belleza, pasa a ser sobre castigo, sobre control, sobre la necesidad de corregir a una mujer demasiado visible para que resulte más manejable. Una mujer joven, exitosa, ultra visible, dueña de una sexualidad que el mundo lee antes incluso de escucharla hablar, y que además no parece vivir pidiendo disculpas por ocupar ese espacio. No se presenta como alguien rota por la culpa, ni como figura domesticada, ni como mujer que necesita justificarse a cada segundo por lo que despierta. Y esa combinación, aunque nadie lo admita tan fácilmente, incomoda. Incomoda porque rompe con una expectativa bastante vieja, pero todavía vivita y coleando. La de que una mujer deseada tiene que compensar ese poder con modestia extrema, culpa visible o fragilidad tranquilizadora. Sydney, en cambio, da la sensación de moverse con una libertad que a cierta gente le hace ruido, no porque haga cosas demenciales, sino porque no parece pedir permiso para existir dentro del personaje público que el mundo le armó encima. Y ahí aparece una deformidad bastante turbia. Hay personas que no odian lo que Sydney hizo. Odian que una mujer así pueda existir sin quedar inmediatamente aplastada por la vergüenza, la culpa o el castigo. O sea, molesta menos una falta concreta que una presencia que no se deja domesticar del todo. Y cuando lo que irrita es una forma de libertad, cualquier detalle después sirve como excusa para legitimar el rechazo. Y acá hay que entrar con cuidado porque si esto se plantea como las mujeres la odian porque le tienen envidia, el análisis se vuelve chiquito, tosco y medio teletubby. El fenómeno es bastante más incómodo que eso. Lo que Sydney activa en muchas mujeres no pasa solo por una comparación superficial de belleza, pasa por una mezcla mucho más espesa: inseguridad, rechazo al tipo de feminidad que representa, bronca hacia cómo el mundo recompensa ese tipo de cuerpo, fastidio por lo que genera en los hombres y una sensación difícil de tragar de que, nos guste o no, hay atributos que siguen teniendo un valor gigantesco en el mercado simbólico. Entonces la reacción no siempre va contra el sistema que fabrica, premia y rentabiliza ese ideal, va contra ella. Contra la mujer que parece encarnarlo demasiado bien. Ahí está la hipocresía del espejo, porque muchas veces no se cuestiona la lógica que convierte a ciertas mujeres en tótems de deseo. Se cuestiona a la mujer concreta que quedó en ese lugar. Y entonces aparecen comentarios disfrazados de lucidez moral, de análisis cultural, incluso de crítica supuestamente sofisticada, que en el fondo también participan del mismo impulso de rebajarla. Por eso el odio femenino, cuando aparece en este caso, no conviene leerlo como simple maldad ni como competencia adolescente. Conviene leerlo como una reacción compleja frente a una mujer que concentra demasiadas cosas que el mundo sigue premiando, aunque diga que ya no las premia. Sydney funciona como recordatorio incómodo de una verdad que mucha gente preferiría no tener enfrente: que el deseo, la atención y la validación social siguen repartidos de manera brutalmente desigual, y que cuando una mujer parece recibir una porción gigantesca de todo eso, la respuesta no siempre es admiración. A veces es una necesidad feroz de rebajarla hasta que el espejo duela un poco menos. Sería facilísimo dejar esta historia en, bueno, es una situación de mujeres comparándose con otra mujer y listo. Pero eso dejaría afuera de este caso uno de los motores más potentes, más importantes, que son los hombres. Porque una parte enorme del fenómeno Sydney Sweeney no nace solamente de lo que ella muestra ni de cómo la industria la empuja, sino del circo masculino que se arma alrededor suyo. El baboseo constante, los clips recortados, los comentarios de adolescente eterno, la obsesión con su cuerpo, la necesidad de convertir cualquier aparición suya en un festival de deseo torpe. O sea, Sydney no solo genera reacción por lo que es, también la genera por el zoológico que se activa alrededor de ella. Y eso tiene una consecuencia bastante turbia. Hay gente que no la rechaza tanto a ella, sino al espectáculo que aparece cada vez que ella entra en escena. Porque basta una foto, un vestido, una campaña o una escena para que internet se llene de tipos actuando como si hubiera bajado una deidad del Olimpo con Wi-Fi. Entonces el fastidio se mezcla, ya no sabes si están hartos de Sydney o hartos de que el ecosistema masculino pierda la dignidad cada vez que Sydney respira en HD. Y esa diferencia importa porque muchas veces el odio que parece apuntarle a ella en realidad viene contaminado por el asco que genera la reacción masculina frente a ella.
El problema es que la gran mayoría de la gente, en lugar de separar las cosas, las mezcla y básicamente es todo culpa de Sydney Sweeney. ¿Qué pasó? No importa, es culpa de Sydney Sweeney. Como si ella fuera culpable del comportamiento ajeno. Otra vez, ya te hablé antes de los comentarios en internet, pero ¿cuántas veces viste un comentario echándole la culpa a ella de la reacción que tienen los demás? Como si la degradación del entorno masculino fuera una extensión moral de su existencia. Y ahí aparece otra hipocresía bien radioactiva. Los mismos tipos que la convierten en fetiche después contribuyen a que se la tome menos en serio. ¿Entendiste? Y quizás vos que estás mirando sos uno de ellos. O sea, Sydney Sweeney queda atrapada en una situación donde parte del mundo la desea de forma grotesca y otros la desprecian de la misma forma. Justamente por ser deseada de esa forma. Es como una tragicomedia a nivel Dios. Después aparece otro elemento que no siempre explota como escándalo gigante, pero que suma muchísimo al rechazo, la sospecha. No una sospecha por una sola bomba aislada, sino por una acumulación de detalles específicos que, puestos uno al lado del otro, hacen que cierta parte del público empiece a preguntarse cuánto de Sydney Sweeney es Sydney Sweeney y cuánto es una versión muy bien armada de Sydney Sweeney. Porque una cosa es venderse como la chica de pueblo que la peleó desde abajo y otra bastante distinta es mirar el mapa completo. Sydney nació en Spokane, creció entre Washington e Idaho y asistió a St. George's School en Spokane, un colegio privado. Además, los perfiles más repetidos sobre su familia la describen como hija de una ex abogada penalista y de un padre vinculado al rubro hotelero, hospitality. O sea, no estamos hablando exactamente de una historia de miseria absoluta ni de una outsider salida de la nada. Sí hubo sacrificios reales, sí hubo problemas económicos más adelante, sí hubo una mudanza pesada a Los Ángeles y hasta una bancarrota familiar cuando ella era adolescente. Pero justamente por eso el tema se vuelve raro. La historia pública de Sydney oscila entre origen bastante acomodado y familia destruida por perseguir su sueño, y esa oscilación se presta muchísimo a la duda. Un ejemplo clarísimo es la historia de Universal Studios. Durante años, Sydney contó que había trabajado ahí de adolescente, lo dijo en entrevistas, lo dejó circular como parte de su relato personal y hasta lo volvió a mencionar públicamente cuando ya había ruido alrededor del tema. El problema fue que, cuando internet empezó a rascar un poco, aparecieron videos y comentarios de gente diciendo que esa historia no cerraba, que no habría sido tour guide como se entendió públicamente, o que al menos la anécdota estaba contada de una manera más grande, más pintoresca o más conveniente de lo que realmente habría sido. Capaz no era la gran mentira del siglo, capaz era una exageración chica, pero cuando tu imagen pública ya viene oliendo a construcción demasiado prolija, hasta una anécdota mínima empieza a aparecer prueba de laboratorio. Y ahí aparece el patrón, porque no es solo Universal, es también la forma en que ciertos elementos de su pasado parecen ordenados para reforzar una idea muy específica de quién es Sydney Sweeney. La chica linda, sí, pero también trabajadora. La bomba sexual, sí, pero también distinta. La estrella, sí, pero también terrenal. La figura hiperproducida, sí, pero también con un pasado simpático, medio normal, medio de persona que se ganó su lugar a pura insistencia. El problema es que cuando mirás cosas como el colegio privado, el trabajo profesional de la madre, el rubro estable del padre y el hecho de que su familia pudo mudarse para acompañar una carrera actoral, la historia deja de verse tan simple. Ya no parece la pibita común que salió de abajo. Parece algo más mezclado, más ambiguo, más acomodado a conveniencia según el momento. Y eso es lo que vuelve este segmento tan importante. No se trata de probar una estafa gigante, se trata de mostrar por qué una parte del público empezó a sentir que incluso sus historias más chicas venían empaquetadas para reforzar el mismo personaje. Atractiva, sí, pero también especial. Famosa, sí, pero también cercana. Deseada, sí, pero también de verdad. Una versión de mujer perfecta pero accesible, con suficientes rasgos de privilegio para llegar y suficientes rasgos de sacrificio para seguir cayendo simpática. Y cuando la audiencia empieza a sentir que la autenticidad también forma parte del marketing, el rechazo cambia de nivel. En algún momento el expediente Sydney Sweeney dejó de ser solamente algo mediático, algo sexual, algo físico. Y se metió en un terreno todavía más inflamable, que es la política. Y no porque ella hubiera salido a predicar nada o hubiera salido con una gorra de algo, no. Alcanzó con unas fotos familiares, unos símbolos que aparecen en algún lado en el fondo de una foto de un cumpleaños, y el ruido posterior obviamente sobre cómo se la percibía públicamente. En cuestión de horas ya no se hablaba de una actriz
joven, además. Se hablaba de una señal moral con patas. Y acá hay algo clave, el punto no es decidir si esa postura política es buena o mala, ese no es el video. Cada uno vota lo que quiere, piensa lo que quiere y acomoda su visión del mundo como puede. El problema es otro. El problema es que hoy, para una porción cada vez más grande del mundo, la política dejó de ser solo una discusión de ideas, de intereses o de resultados. Se volvió una prueba de pureza, un test moral instantáneo. Si votás de un lado, sos bueno, si votás del otro, sos malo. Da igual si la realidad del país es mucho más compleja. En internet, primero viene la etiqueta moral, después, si sobra tiempo, vemos los hechos. Y cuando Sydney quedó rozada por esa lógica, se activó un mecanismo muy deforme. Dejó de importar demasiado qué dijo ella, qué no dijo o cuánto de todo eso era puro ruido ajeno. Una vez que cierta parte del público creyó detectar una señal del lado incorrecto, el juicio ya estaba armado. A partir de ahí, para mucha gente, Sydney dejó de ser solo una mujer deseada, visible o discutida. Pasó a ser una persona moralmente marcada. Ese salto es clave porque muestra cómo el odio alrededor suyo no siempre necesita pruebas pesadas. A veces necesita apenas una excusa ideológica para sentirse justificado. Y una vez que Internet decide quién sos, salir de ahí es más difícil que escapar de un pantano con cemento. Porque el problema ya no son los hechos aislados. El problema es que todo empieza a leerse como confirmación de una sentencia previa. Si Sydney se queda callada es porque está calculando. Si responde es porque está apagando incendios. Si sonríe en una campaña, manipula. Si parece incómoda, actúa. Si trabaja mucho, es ambiciosa. Si habla de presión, se victimiza. O sea, haga lo que haga, el veredicto ya estaba cocinado antes de que abriera la boca. Ese es uno de los mecanismos más turbios del caso porque convierte cualquier gesto en evidencia. Ya no se investiga para entender a la persona. Se seleccionan cosas para sostener una idea previa. Y eso con Sydney se ve clarísimo. Hay una parte del mundo online que ya decidió que ella es una mezcla entre calculadora, símbolo inflado, producto demasiado bien empacado y mujer privilegiada que no merecería tanta protección. Entonces cada nuevo episodio no se analiza desde cero, se enchufa a esa plantilla. Todo entra en el molde, todo suma, todo confirma. Y justo cuando ese clima venía ya cargado, apareció un jueguito mediático. El ingrediente ideal para aumentar la sospecha. Todo lo que sucedió alrededor de Anyone But You junto a Glen Powell. Porque una cosa es que dos protagonistas tengan química y que el público fantasee solo. Otra muy distinta es cuando la promoción empieza a coquetear con esa fantasía de una manera tan evidente que el romance, real o no, se vuelve parte del producto. Eso fue lo que pasó acá. Durante la campaña los dos se mostraron con una cercanía que alimentó muchísimo el rumor de que había algo fuera de cámara y después el propio Powell terminó admitiendo que se inclinaron hacia esa narrativa porque servía para vender la película. Literalmente dijo que funcionó. Y el problema no fue solo el juego entre ellos, el problema fue el daño alrededor. Mientras toda esa química promocional explotaba, Glen Powell seguía vinculado a Gigi Paris y la relación se terminó rompiendo en medio de ese ruido. Con el tiempo, Gigi habló públicamente y dejó bastante claro que para ella no fue una simple incomodidad pasajera. Dijo que quedó destrozada, que sintió que la habían hecho quedar como un idiota y que si ellos realmente querían vender una historia de amor, entonces esperaba que al menos hubiera valido la pena. O sea, lo que para el estudio y para los protagonistas pudo ser marketing con electricidad, para la pareja real de Glen se sintió como humillación pública. Y ahí el rechazo cambia de color, porque ya no estamos solo en el odio por belleza, política o sobreexposición, entramos en el terreno del cálculo, en la idea de que detrás de esa imagen hay una inteligencia promocional muy consciente, muy estratégica, muy dispuesta a empujar rumores hasta donde convenga, incluso si en el medio se embarran vínculos reales. Después Sydney intentó bajarle el tono a esa lectura y en 2025 dijo que, desde su punto de vista, la prensa había inflado más la historia que ellos mismos, pero para mucha gente eso llegó tarde porque la sensación ya había quedado instalada. No solo generaban una fantasía, también la estaban administrando. Eso pega fuerte porque rompe una fantasía que el público todavía quiere conservar, aunque sea un poco. La fantasía de que ciertas cosas simplemente pasan, que la química explota sola, que el rumor nace orgánico, que el escándalo promocional es una coincidencia feliz. Cuando esa ilusión se rompe, aparece el fastidio. La gente siente que la llevaron de la nariz y que encima
encima pretenden que no se note. Y si ya venía sospechando de Sydney por otros lados, este episodio cae perfecto como confirmación de algo más grande. No solo molesta lo que genera, molesta también la idea de que sabe perfectamente lo que genera y no le tiembla mucho el pulso a la hora de capitalizarlo. Y por si todo esto no era suficiente, entra otra historieta más a este drama, que es la persona la gente que esta persona tiene alrededor. Porque en el ecosistema del odio moderno ya no hace falta que hagas vos algo, hace falta que cualquiera que tenés cerca lo haga, o peor, alguien que tenés cerca, que tenga cerca a otro y lo haga. Y obviamente alrededor de Sydney Sweeney se empezó a poner espesa la cosa. ¿Te suena el nombre Scooter Braun? Seguramente te suena por quejas, dramas, peleas, juicios, dinerito. Un nombre que dentro de la cultura pop viene cargado de sospecha, de antipatía y de una reputación completamente radioactiva hace años. ¿Por qué te nombro a este hombre? Porque es el tipo con el que está saliendo Sydney Sweeney en el momento en el que yo estoy grabando este video. ¿Y por qué? Porque su nombre quedó soldado al conflicto más tóxico y más famoso de su carrera, la compra de Big Machine en 2019, que le dio control sobre los masters de los primeros 6 discos de Taylor Swift. A partir de ahí explotó una guerra pública gigantesca. Swift lo acusó de haberse quedado con su catálogo, de haber sido parte de un entorno hostil hacia ella y de representar exactamente ese costado empresarial frío y manipulador que ve a la música como activo antes que como obra. Después él terminó vendiendo esos masters, Swift empezó el proyecto de regrabaciones y en 2025 recuperó el control de su catálogo, pero el daño simbólico ya estaba hecho. Para una parte enorme del público, Scooter Braun dejó de ser solo un manager exitoso, pasó a ser el rostro de una industria que se queda con el trabajo ajeno y encima pretende salir prolijo en la foto. Y eso no fue todo. En 2023 su nombre volvió a quedar envuelto en una nube rarísima cuando empezaron a salir reportes de que artistas muy grandes se estaban alejando de él o de su estructura. Ariana Grande, Demi Lovato y en medio de rumores y versiones cruzadas, también Justin Bieber empezó a parecer cada vez más distanciado hasta terminar separado profesionalmente. Después Braun anunció su retiro del management en 2024 para concentrarse en Hype America, pero el efecto público ya estaba ahí, la imagen de imperio que se empieza a vaciar, la sensación de que algo no olía del todo bien, la idea de un tipo hiperconectado con poder brutal pero cada vez más asociado al costado más antipático del negocio. Entonces, cuando Sydney Sweeney, una mujer ya metida hasta el cuello en debates sobre autenticidad, cálculo, imagen, deseo, política y percepción pública, aparece vinculada sentimentalmente con alguien así, el ruido se multiplica, porque no es solamente está saliendo con un tipo mayor o está con alguien del negocio. Es bastante más incómodo. Es la actriz que vive bajo sospecha constante, acercándose a una figura que en el imaginario colectivo representa poder, manipulación, operaciones de industria y una reputación pública bastante radioactiva. Y ahí la pregunta deja de ser romántica, pasa a ser casi narrativa. Con todo lo que ya arrastra su imagen, ¿cómo termina enamorándose justo de un tipo así? ¿Qué clase de lectura pública puede salir bien de eso? No hace falta decir que Scooter Braun sea literalmente un monstruo. Alcanza con entender cuál es su personaje público. Para millones de personas, Braun simboliza al operador, al empresario sin encanto, al tipo que puede ganar una negociación y perder completamente la simpatía del planeta en el proceso. Y si Sydney ya venía siendo leída como producto hipercontrolado, estrella quirúrgicamente posicionada y figura sospechosa de cálculo, su cercanía con él no hace más que reforzar el prejuicio. Da igual si en privado él es encantador, atento o distinto. En el tribunal de internet lo que manda no es la intimidad, manda el historial simbólico. Y después llegó el momento donde todo eso explotó de forma casi perfecta, la campaña de American Eagle. No era una foto suelta ni un aviso cualquiera, era una campaña armada alrededor de una idea muy precisa. Sydney Sweeney has great genes, con el juego de palabras entre jeans y genes, y con Sydney filmada y fotografiada como encarnación total de cierta fantasía de denim americano clásico. Rubia, ojos claros, cuerpo ultra hegemónico, poses muy calculadas, primeros planos, voz en off y una estética de publicidad que no tenía nada de inocente. La marca la presentó como una vuelta a lo esencial del jean y como una celebración de cómo su denim hace ver y sentir bien a la gente. Pero en internet el foco se fue rápido a otro lado. No se discutía solo ropa, se discutía el doble sentido, el simbolismo y todo lo que implicaba poner justamente a Sydney en el centro de esa idea. Y ahí se armó la guerra. Para
una parte del público, la campaña era una simple jugada publicitaria muy efectiva que había sido leída con paranoia moral. Para otra parte, el problema era clarísimo. Una mujer blanca, rubia, de ojos azules, vendiendo una campaña basada en el guiño entre jeans y genes, con toda la carga cultural que eso puede tener en Estados Unidos. O sea, una publicidad de jeans se convirtió en discusión sobre eugenesia, supremacía estética, códigos raciales, provocación cultural y guerra ideológica. Y mientras unos la defendían como una sobrereacción delirante, otros la veían como una bomba simbólica demasiado cargada para fingir que no decía nada. Lo más brutal es que, pese a toda esa crítica, la campaña fue un misil de éxito. American Eagle sostuvo públicamente que la creatividad funcionó. Su equipo defendió la inversión en Sydney y los números acompañaron. La acción subió con fuerza tras el lanzamiento inicial. La empresa reportó una mejora importante en ingresos en los meses siguientes y hasta Reuters destacó después que esa primera campaña había contribuido a un salto enorme en la cotización y a un crecimiento de ingresos en el periodo posterior. O sea, el escándalo no la frenó, la hizo todavía más rentable. Eso vuelve todo más turbio porque confirma algo que Internet odia admitir. A veces una campaña puede ser destrozada moralmente en redes y al mismo tiempo funcionar como una bestia en términos comerciales. Y por si faltaba remate, meses después llegó la entrevista donde el tema volvió a explotarle en la cara. En su perfil con GQ, Sydney finalmente habló de la polémica. Ahí la conversación se viralizó porque la periodista Catherine Stoffel insistió con el tema. Le recordó que hasta Trump había tuiteado sobre el anuncio y el momento quedó con una incomodidad bastante espesa. Sydney respondió que todo aquello había sido surreal. Defendió que ella solo estaba usando jeans y dejó claro que no iba a pedir perdón por la campaña. La escena quedó circulando justamente por eso. Mucha gente la leyó como una entrevista tensa, casi hostil, y el gesto de Sydney fue interpretado por varios como cara de piedra, como si ya estuviera harta de que le exigieran una confesión moral por un aviso que, para colmo, había sido un éxito descomunal. Y ahí aparece una de las claves más filosas de todo el video. A partir de ese punto, Sydney dejó de ser solamente alguien famosa. Pasó a ser un contenedor de guerras ajenas. Conservadores, progresistas, moralistas, resentidos, defensores, detractores, todos usándola para pelear algo más grande que ella. Y cuando eso pasa, la persona real prácticamente desaparece. Queda la figura pública como superficie de proyección, como pantalla, como excusa. Y eso explica muchísimo del odio que la rodea, porque una vez que te transforman en símbolo, ya no hay forma limpia de existir. Cada foto tuya deja de ser una foto, cada campaña deja de ser una campaña. Todo se vuelve mensaje, provocación, sospecha o declaración de guerra. A esa altura ya no estamos hablando de una polémica puntual ni de un detalle mal interpretado. Estamos viendo una maquinaria funcionando. Una máquina bastante deforme, bastante efectiva, construida con piezas que por separado ya serían explosivas, pero juntas se vuelven casi imposibles de manejar. Sydney concentra belleza hegemónica, sexualización masiva, visibilidad brutal, saturación mediática, ruido político, sospecha de cálculo, validación masculina descontrolada, comparación femenina, branding raro y esa sensación de que siempre hay una capa más de significado pegada a su imagen. No es una sola cosa, es la mezcla. Y justamente por eso el odio escala tanto. Porque cuando una figura carga tantos detonantes a la vez, cada persona puede fastidiarse por un motivo distinto y sentir que su rechazo está completamente justificado. Unos la bajan por el cuerpo, otros por el simbolismo político, otros por la campaña, otros por la sobreexposición, otros por la idea de que todo en ella huele a estrategia, otros por lo que despierta en los hombres, otros por lo que representa frente a otras mujeres. Y así se arma la tormenta perfecta, un caso donde casi cualquiera puede encontrar una razón para odiarla, aunque esas razones a veces se contradigan entre sí. Esa es la máquina del odio perfecto, no una gran maldad central, sino una acumulación radioactiva de estímulos que vuelven imposible una lectura serena. Y por eso el caso funciona tan bien culturalmente, porque no requiere una verdad simple, requiere un blanco conveniente, una figura sobre la que se puedan descargar broncas, culpas, deseos, teorías, comparaciones y batallas morales al mismo tiempo. Sydney no solo quedó en el centro de la conversación, quedó en el centro de una necesidad colectiva de proyectar.
Y al final, después de mirar todo esto, la sensación más rara no es que Sydney Sweeney sea una santa incomprendida, tampoco que sea una villana encubierta. Lo raro es otra cosa. Lo raro es ver el tamaño del rechazo que provoca una mujer que, en términos concretos, no hizo nada remotamente proporcional al nivel de odio que recibe. Y ahí es donde el caso deja de tratar solo sobre ella. Porque quizás Sydney no se volvió insoportable por una suma de pecados monstruosos. Quizás se volvió insoportable porque concentra demasiadas cosas que el mundo no sabe mirar sin ponerse incómodo. Belleza, deseo, libertad, éxito, ambigüedad, cuerpo, atención, poder de atracción, la capacidad de existir en el centro del foco sin quedar automáticamente destruida por la culpa. Y eso, para mucha gente, ya parece demasiado. Entonces tal vez el expediente nunca habló del todo de Sydney Sweeney, tal vez habló de la necesidad casi desesperada de encontrarle una falla a alguien que activa comparación, bronca, fantasía, moralismo y resentimiento al mismo tiempo, de agarrar a una mujer demasiado visible y despedazarla por partes hasta volverla más manejable. La cara, el cuerpo, la política, el marketing, el novio, la campaña, lo que sea, cualquier cosa sirve cuando el objetivo en el fondo no es entenderla sino bajarla. Y quizás por todo eso es que este caso resulta tan incómodo. Porque una vez que corres todas las polémicas, todas las interpretaciones de internet, toda la espuma tóxica, queda una pregunta bastante más incómoda flotando en el aire. No qué tiene Sydney que hace que a tanta gente le caiga mal, sino qué tiene tanta gente adentro para necesitar que alguien como Sydney Sweeney les caiga tan mal. Porque lo que dice Pedrito de Sydney habla más de Pedrito que de Sydney. Pero bueno, Pedrito, comentame por ahí abajo qué opinás de toda esta historia. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, Juanito6 del Carajo TV, y nos veremos la próxima. Adiós.